Bien, hoy vamos a hablar de otra aplicación, que es el rectificador de media onda, pero teniendo en cuenta que ahora vamos a tener un capacitor y no una carga resistiva inductiva. ¿Qué vamos a ver ahora? Como tal, el circuito rectificador de media onda con capacitor. Vamos a ver algunos parámetros de voltaje y corriente. Vamos a ver formas de onda de voltaje y corriente y, por supuesto, las ecuaciones que definen el voltaje y la corriente de este rectificador de media onda con filtro capacitor. ¿De acuerdo? Bien, en la clase anterior o en las clases anteriores hemos estado viendo siempre el rectificador de media onda, que básicamente es un convertidor que va a convertirnos una señal de voltaje de alterna en una señal de voltaje de continua, o al menos con una componente de continua. ¿Qué va a permitir esto? Que las cargas que estén conectadas perciban un voltaje y una corriente más parecida a una corriente continua que la alterna que está sirviendo la fuente. Recordemos que los diodos son los dispositivos semiconductores que actúan como interruptores de acuerdo a cómo se está moviendo el voltaje, que se cortan o conducen según el voltaje, según un voltaje positivo de ánodo a cátodo en el diodo. Los diodos son semiconductores que conmutan naturalmente, es decir, que no necesitan de otro circuito para poder hacer la transición entre conducción y corte. Más adelante, en un par de semanas, ya nos vamos a meter al estudio de semiconductores que sí necesitan un circuito adicional para poder cortar, ¿de acuerdo? Que son los tiristores. Entonces vamos a volver a hablar, después de esto de rectificador de media onda, vamos a pasar a los rectificadores de onda completa, y a partir de ahí vamos a pasar nuevamente a un rectificador de media onda, pero controlado. Entonces ahora vamos a hablar acerca de este rectificador con filtro capacitor, que va a tener propiedades bien distintas a las que habíamos visto, tanto con la carga resistiva como con la carga resistiva inductiva, o con la carga resistiva inductiva en ayuda con un diodo volante. Entonces, hay mucho de qué hablar en esto. Vamos a ir tratando de solucionar las dudas en cuanto vayan saliendo, pero sí les recomiendo que si tienen alguna duda importante, pues me interrumpan por el micrófono o por el chat, que de todas maneras aquí lo leo. ¿De acuerdo? Bueno, comencemos. El rectificador con filtro capacitor, vamos a hablar así algo ampliamente de esto. Ya sabemos que el objetivo común de un rectificador es el de convertir una tensión de entrada en una de salida, de continua, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan las cargas puramente resistivas y aquellas que tienen asociadas alguna inductancia. También vimos cómo se ven afectados por la acción de un diodo volante. Todas estas configuraciones se encuentran diseñadas para conseguir este objetivo. Para esta sesión, sin embargo, vamos a ver la acción de un capacitor o un condensador que está conectado en paralelo con una carga resistiva. Y aquí les pongo el circuito. Hola, Germán. Hola. Hola. Germán. Nada. Bueno, quizá fue por error. Ok, entonces aquí les dejo el circuito. Es una fuente de 170 volts pico de voltaje a 60 Hz, alterna por supuesto. Está siendo afectada por un diodo que ustedes lo pueden simular en el multisim como diodo genérico. Un capacitor, acordémonos, no vamos a chequear, no nos va a importar ahorita el valor ni de la resistencia ni del capacitor. ¿Por qué? Porque todo se comporta de la misma manera en tanto cumplen las relaciones matemáticas, ¿no? Ahorita no es importante el valor, solamente qué elementos estamos ocupando en el circuito. Ok, dado que nuevamente tenemos un diodo que está conectado en serie con todo lo demás, vamos a realizar el análisis de acuerdo a tiempos distintos. Uno para cuando el diodo conduce y el otro cuando el diodo se encuentra en corte.
Me voy a permitir regresar y les pregunto, a ver, ¿quién me quiere decir cómo va a funcionar este circuito? O cómo pretende o cómo piensan que va a funcionar este circuito una vez que le metamos el voltaje. Ideas. Ideas, muchachos. Vale, dice Oscar, en el semiciclo positivo el diodo está polarizado en directa. Ok, ¿y qué pasa con la carga entonces? Entendiéndose la carga como la resistencia, porque, bueno, obviamente si están en paralelo van a estar al mismo voltaje. Miguel Ángel dice que se va a cargar el capacitor y después... En el semiciclo negativo, la carga es alimentada por el capacitor. ¿Por qué? Porque se polariza en inversa el diodo. Ok, ¿hay algo más? ¿Algo más que debamos considerar? Según lo que vimos en la clase anterior, ¿hay algo que deberíamos estar considerando adicionalmente? Obviamente, por acción de un capacitor no hay cambios bruscos de voltaje, así como no hay cambios bruscos de corriente cuando tenemos el inductor. La corriente va en adelanto con respecto del voltaje. ¿Por qué? Hay un rizado de voltaje en la carga, hablando del tiempo de descarga del capacitor. Ok. Bye. Claro, antes de ser, sí, eso por supuesto, porque no hemos encendido el circuito. Pero vean, ¿qué pasa en un estado periódico permanente? ¿Qué vamos a tener ya cuando el circuito lleve encendido bastante tiempo y el capacitor ya tenga algo de carga? ¿Qué va a pasar? ¿Una onda sinusoidal que no llega a cero? ¿Será sinusoidal? En lo de que no llega a cero podríamos estar de acuerdo, pero de que sea sinusoidal no lo sé. Eso es otra cosa, amigo. Una onda periódica sí, eso sí, una onda periódica porque tenemos la acción de una fuente que es periódica, así es. Pero ¿qué va a pasar si el capacitor, vea, si en los momentos, bueno, pensemos, la fuente me entrega una curva de voltaje, la voy a dibujar por acá. La fuente me entrega una curva de voltaje de esta manera. Sube y vuelve a bajar y vuelve a subir, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en los momentos en que el capacitor esté cargado a un voltaje mayor que el que está entregando la fuente? ¿Qué pasa si el voltaje está cargado a un voltaje mayor que el que está entregando la fuente? ¿Pasa algo distinto? ¿Afecta el circuito de alguna manera o simplemente la fuente siempre va a efectuar una rectificación de media onda cuando estemos actuando sobre la carga? Ya dijimos que bueno, alguien por ahí dijo que en semiciclo negativo el diodo se polariza en inversa. Y si se polariza en inversa quiere decir que vamos a tener un voltaje acá por acción del capacitor. Eso podríamos llegar a estar de acuerdo. Pero ¿qué pasa si en el semiciclo positivo, cuando esto esté funcionando, el capacitor, ya en estado periódico permanente, tenga un voltaje, obviamente paralelo a la fuente, que sea mayor que el de la fuente en algún momento? Pensemos. Imaginémonos que en el ciclo positivo
Voy a cambiar de color por aquí. Imaginémonos que en el ciclo positivo el voltaje del capacitor está por aquí cuando la fuente va bajando de voltaje. ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Lo mismo que pasaba con la corriente en el diodo volante. ¿Por qué lo mismo? ¿En qué sentido lo mismo, mejor dicho? Llega un punto donde el voltaje llega al EPP. Bueno, sí, claro. Pero constructivamente en el circuito, si el voltaje del capacitor es mayor en un instante que el voltaje de la fuente, ¿qué le pasa al diodo? ¿Qué terminal va a tener un mayor voltaje? Ajá, el diodo se polariza en inversa y por lo tanto deja de conducir. ¿Estamos claros? Lo vamos a ver más adelante, pero quería que viéramos tal vez de una manera previa lo que podría llegar a pasar en el circuito. Si el voltaje que está cargado el capacitor, ya hablando en un estado periódico permanente, cuando haya alcanzado una forma de onda que es periódica y que además sus condiciones de inicio y de final sean iguales, probablemente sea mayor que la fuente en estos puntos que yo les estoy mencionando acá, ¿cierto? Dice José Daniel, y se queda descargando el capacitor hasta que vuelva a superar el voltaje en la fuente. Exactamente. Pero entonces, pensemos, ¿en qué momento va a dejar de conducir el diodo? No es solo en el semiciclo negativo como estábamos hablando. En este caso, va a haber una componente circuital, una componente eléctrica, que va a impedir que el diodo conduzca durante todo el semiciclo positivo. ¿Sí me entienden? Lo vamos a ver más adelante, pero por lo menos ya ir sentando la base de lo que puede ir quedando al final de este recorrido con el capacitor. ¿Sí? Bien, entonces, en este ejemplo vamos a considerar la carga como resistivo-capacitiva. En ella, el condensador o el capacitor va a tener la finalidad de reducir la variación de la tensión de salida. ¿A dónde está la variación de la tensión de salida? Bueno, vea, cuando nosotros teníamos, lo voy a dejar por aquí, cuando nosotros teníamos un rectificador de media onda con carga resistiva, el voltaje subía completo y bajaba completo y se quedaba en cero. Volvía a subir completo, volvía a subir completo y bajaba completo y se quedaba en cero. ¿De acuerdo? Siempre que nosotros tengamos este tipo de rectificadores, pues obviamente va a haber una variación alta de voltaje. ¿Desde cuándo? Desde el Vm, que es el V máximo que tiene la fuente, hasta cero. Pero ¿qué va a pasar con el capacitor? Va a reducir la variación de la tensión de la salida. ¿Y en qué nos va a beneficiar eso? ¿Qué creen que va a beneficiar tener el capacitor entonces? Como no permite los cambios bruscos de voltaje, el capacitor lo que está haciendo es que la señal de salida de voltaje sea todavía más parecida a una señal de corriente continua. ¿Sí me explico? Lo vamos a ver más adelante, pero quiero que vaya quedando claro. Ok, recordemos que un capacitor no permite los cambios bruscos de voltaje, por lo que nos ayudará a disminuir los cambios de voltaje que percibe la resistencia, asemejándola a una corriente continua. En este sentido, nosotros podemos representar con la resistencia una carga externa y con el capacitor un filtro que forma parte del circuito rectificador. O sea, a pesar de que nuestro circuito rectificador de media onda
con carga resistivo-capacitiva es la carga, resistencia y capacitor, podemos tratarlo como que nada más le estamos poniendo un filtro que sea parte del rectificador y que nos mejore la señal que obtenemos en la resistencia. Porque el voltaje, al estar en paralelo, el voltaje de la resistencia es igual que el voltaje del capacitor. En las siguientes láminas nosotros vamos a ver el funcionamiento ideal del circuito cuando el diodo conduce y cuando deja de hacerlo. ¿De acuerdo? No sé si queda claro hasta el momento lo que hemos hablado. Señores. ¿Sí? Vale, miren, les aviso desde ahorita. En mi opinión muy personal, Javier Hernández, este rectificador es quizás el más complicado que nosotros vamos a ver. El rectificador de media onda más complicado que vamos a ver. Por la acción de este filtro. ¿De acuerdo? Así que les pido por favor que pongan atención y que pregunten. Vale. Ok, ¿cómo funciona entonces el rectificador? Cuando tenemos T menor que 0, obviamente el circuito no está conectado todavía y por lo tanto no pasa ni voltaje ni corriente hacia la carga. Si suponemos que el condensador se encuentra descargado inicialmente, antes del tiempo 0, no hay ningún paso de corriente porque no hay una fuente conectada. Por lo tanto, el diodo no conduce. En tiempo 0, nosotros hacemos que se conecte el circuito y una vez que la fuente se conecta en el instante 0, el diodo se polariza en directa, ya que el generador produce una señal positiva. El diodo, pues, empieza a conducir. ¿Y cómo está conduciendo? ¿Y por qué puedo asegurar yo que estoy dándole un voltaje positivo de ánodo a cátodo? Bueno, fácilmente porque la señal de voltaje en tiempo 0 va a ir subiendo ¿hasta dónde? Hasta cuando omega t sea el medio periodo, en este caso pi. ¿Estamos? ¿Queda claro hasta acá? De momento estamos en este punto, miren, en este puntito de acá, en 0, pero ya con la fuente conectada, por lo tanto hay una conducción. Hay corriente que fluye hacia el capacitor y hacia la resistencia. Si el diodo está conduciendo, por supuesto, tiene voltaje ánodo-cátodo positivo. En este nodo, la corriente se reparte y ustedes ya eso lo han visto N veces en su carrera. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Nada? Ok, bueno, ahora nos mantenemos en semiciclo positivo. Ahorita estamos simplemente en semiciclo positivo. Con el diodo que está conduciendo, el voltaje de salida en la carga, en la carga completa, hablando tanto en el capacitor como en la resistencia, porque están en paralelo, es igual a la tensión del generador. El condensador entonces se carga, igual que el generador alcanza su voltaje pico a la mitad del semiperíodo en pi medios. Voy a volver a dibujar y decimos la señal de voltaje de la carga, voy a dibujar con verde, la señal de voltaje en la carga va a ser la misma que la fuente, ¿hasta dónde? Hasta que alcanza su voltaje pico, porque aquí no ha pasado más nada. Entonces la resistencia y el capacitor perciben el mismo voltaje que la fuente. ¿Estamos? Este es el medio periodo, pi medios. ¿De acuerdo? Vale. Después de pi medios, la tensión del generador empieza a reducirse. El condensador en este tiempo, aún en semiciclo positivo, empieza a descargarse a través de la resistencia. Pero a ver, alguien me dice, digamos en términos relativos, ¿a qué velocidad se va a descargar el capacitor? Claro, RC, pero en términos relativos a una menor que la que se carga.
Y si se descarga a una menor de la que se carga, perdón, en términos relativos, se va a descargar a una velocidad menor que como descarga la fuente. ¿Estamos? Se va a descargar a una velocidad mejor que el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente es periódico, por supuesto. Perdón. El voltaje de la fuente es periódico. Y si el voltaje de la fuente es periódico y estoy diciendo que el capacitor se va a descargar a un voltaje menor en el punto máximo, estábamos aquí en pi medios, ¿cierto? Este era pi medios. En ese punto máximo el capacitor se va a empezar a descargar, pero no se va a poder descargar a la misma velocidad que está disminuyendo el voltaje de la fuente. ¿Y esto por qué? Porque el capacitor no permite cambios bruscos de voltaje. En este momento todavía nosotros estamos en semiciclo positivo. En un determinado instante, la tensión del generador va a ser menor que la tensión de salida. ¿Por qué? Te voy a dibujar en lo que piensa en la respuesta. ¿Por qué va a ser en un determinado instante la tensión del generador menor que la tensión de la salida? Porque va más rápido, exactamente. Porque la acción del capacitor hace que no haya cambios bruscos de voltaje. El capacitor le inyecta el voltaje a la resistencia, que hace que éste se mantenga más alto que el valor de voltaje de la fuente. Entonces, estábamos acá arriba, en pi medios, y en este momento el capacitor empieza a descargarse. Esto va decreciente, ¿no? Pero a partir de un pico que tenían igual o que compartían con la fuente. En el momento en que la tensión de la fuente es menor que la tensión del capacitor, este va a polarizar al diodo en inversa. Y a la vez va a aislar a la carga del generador. El capacitor va a seguir descargándose a través del resistor y funciona como una fuente de voltaje. Una vez que que el capacitor esté más alto en voltaje que el valor de la fuente, el diodo se va a polarizar en inversa. Vea, por favor, aquí les dejo, en este momento todavía estamos en semiciclo positivo. No hemos llegado todavía al semiciclo negativo. ¿De acuerdo? Aquí ya lo había puesto, pero no. ¿Sí me entienden? ¿Me están siguiendo, señores? ¿Me siguen o hay alguna pregunta? ¿Sí? Vale. Y entonces, ¿cuál es la corriente que va a pasar por esta resistencia? Si el capacitor empieza a funcionar como una fuente de voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Se va a mantener, va a caer completamente, vamos a tener una corriente cero en la resistencia, vamos a mantener un poco de corriente todavía, va a decrecer. ¿Cómo vamos a ver la corriente? Nadie. ¿Qué va a pasar con la corriente? Va a ir decreciendo, no llega a cero,
Decrece porque el capacitor se está descargando, así es. La pregunta fue que qué va a pasar con la corriente en la resistencia, miren. La corriente en la resistencia va a decrecer, pero recordemos que la corriente completa que tiene que pasar por el nodo de arriba es la corriente que permite el paso de, el diodo, ¿no? Esa corriente se divide en corriente que pasa por la rama del capacitor y la corriente que pasa por la resistencia, un divisor de corriente, ¿no? Entonces, la corriente que va a pasar por la resistencia en determinado momento va a contribuirle a la caída de corriente que tiene cuando deja de conducir el diodo. Porque ahora que el capacitor funciona como fuente de voltaje, la corriente que pasa en la resistencia es menor que la corriente cuando el diodo estaba conduciendo, porque solo es el remanente apoyado por la fuente de voltaje. Entonces, ahora en semiciclo negativo, ya esto lo conocemos un poco mejor. ¿Qué pasa en un semiciclo negativo? Una vez que el voltaje de la fuente alcanza el 0 y pasa a valores negativos de voltaje, el diodo se mantiene en corte y ahora por acción de la fuente. La tensión de salida en la resistencia decrece exponencialmente con la constante RC, mientras el capacitor se empieza a descargar en ella. ¿De acuerdo? Esto ya en semiciclo negativo, perdón. ¿Está claro? ¿Está claro? Cuando el voltaje de la fuente alcanza nuevamente el valor de 0, es decir, cuando vamos de subida, el circuito mantiene su inercia. La resistencia no va a haber un aumento brusco de voltaje por la acción del capacitor. Y pasado el tiempo, la curva de voltaje de carga se vuelve a montar sobre la curva de voltaje de fuente para poder repetir el ciclo. ¿Sí? Va, entonces, para el caso de un circuito rectificador con carga RC, nos van a interesar las siguientes formas de onda. Primero, el voltaje de la fuente, que lo conocemos. Segundo, el voltaje del resistor, la carga o la salida. Tercero, la corriente que pasa por el diodo, porque es la que nos interesa a nosotros, porque esa es la que se divide. Y por último, la corriente en la carga, R. Estas formas de onda pueden deducirse por el funcionamiento anterior. Y con un programa simulador podemos demostrar lo que estamos obteniendo. ¿Sí? Bye. La forma de onda de corriente en la carga desde el momento en que se conecta el circuito se puede ver de esta manera. Vea por favor. La corriente obviamente empieza en 0 y se va a mantener, va a empezar a decrecer y vuelve a subir cuando estemos otra vez en la curva de voltaje. Ya vamos a ver esta parte más adelante. Esperen. Si el estudiante es observador, para este caso particular, las curvas alcanzan su estado periódico permanente muy rápido. Y aquí se lo vuelvo a dibujar. La curva de voltaje en la carga se separa de la curva de voltaje de la fuente en omega t igual a teta. Así le vamos a llamar. Es un ángulo teta el que estamos separando de la fuente, en el que se separa la curva de voltaje de la carga de la curva de voltaje de la fuente. En ese ángulo, el voltaje que tiene el capacitor va a ser más alto que, o igual, en ese ángulo justamente, va a ser igual que el de la fuente. Y a partir de ahí, el voltaje del capacitor va a ser más alto que el voltaje de la fuente. Empieza a decrecer, decrece, y llega otra vez cuando ya estamos en el semiciclo positivo, pero hasta este momento
todavía el capacitor sigue teniendo un voltaje mayor que el voltaje de la fuente, a pesar de que ya el voltaje de la fuente ha vuelto a subir. Esta es la acción del filtro. Vea cómo nos va a ir quedando la curva de voltaje. La curva de voltaje que ustedes van a ver en la carga va a ser una curva que tiene variaciones bien pequeñas de sus valores. No va a caer hasta el cero, obviamente por acción del rectificador, ni siquiera cae al menos B sub m, sino que en un estado periódico permanente se va a mantener en estos valores. ¿De acuerdo? No sé si me explico. Señores. Seguro, señores. Perdón, o sea, ni no leí. ¿Qué es lo que necesitas que repita, por favor? No, ya estuvo con ¿Ya esto. estuvo? Me quedó más claro. Okay. Sí, con la gráfica. Ok. Vale. En un caso similar al de la sesión de la vez pasada, el voltaje que está en la carga, el que ustedes están recibiendo, no va a llegar a cero, porque el capacitor no se descarga completamente. En un estado periódico permanente, es decir, después del segundo periodo, en este caso particular, el valor de voltaje de carga no va a empezar en cero. Vea, ¿a dónde empieza ese valor de voltaje? Aquí, ve. Bien arriba. Toda esta parte del primer transiente nos la quitamos. Con este filtro simplemente vamos a hacer digamos, la variación de voltaje va a ser muchísimo más pequeña. Hola, Xochitl. Ok. Entonces, además, omega t igual a alfa, este que está acá, es el ángulo en el que la curva vuelve a montarse, la curva de voltaje en carga vuelve a montarse sobre el voltaje en fuente. Esta constante en EPP va a ser igual para todos los periodos. Por lo tanto, yo voy a decir que en el siguiente periodo, lástima que ahí solo dibujé uno, yo me voy a volver a montar en el mismo valor. Cuando la curva de voltaje esté subiendo, me voy a volver a montar en este mismo valor, más o menos. ¿Sí me explico? Entonces, teta es el punto donde los voltajes, digamos, son iguales y a partir de ahí el voltaje del capacitor le gana al de la fuente. Y alfa es el punto donde los voltajes son iguales, pero la fuente, y a partir de ahí la fuente le gana al voltaje del capacitor. ¿Sí? Para la forma de onda de la corriente en el diodo, nosotros debemos recordar que solo va a ser positiva cuando el diodo se encuentra conduciendo. Esto no va a ser siempre. ¿Cuándo conduce el diodo? ¿En qué momento? Veamos la gráfica aquí. ¿En qué momento se está conduciendo el diodo entonces? ¿Quién me dice en qué momento va a conducir el diodo? Sí, claro, cuando el voltaje es mayor, pero ¿en dónde? ¿Qué puntos? De 0 a teta conduce el diodo. Ajá, y después de alfa, de alfa a teta, exactamente. En el primer periodo, en el del transiente inicial, sí, de 0 a teta. Pero en los siguientes periodos, ya cuando alcancemos un estado periódico permanente,
va a conducir desde el punto donde está alfa después del periodo a alfa hasta el teta después de ese periodo. Solamente en ese pedacito. Para la forma de onda de la corriente en el diodo, bueno, es lo que les decía, debemos recordar que solo va a ser positiva cuando el diodo se encuentra conduciendo. Si el diodo se encuentra en corte, entonces no existe corriente que pase por él. De esta manera, en estado periódico permanente, la curva de corriente va a iniciar en todos los omega t igual a alfa y va a terminar en todos los omega t igual a teta. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me explico? ¿Me explico? Va. La corriente en la carga se va a comportar de manera continua. Siempre va a haber una corriente, ya que va a existir toda la vida, porque ya sea que la obtengamos con la fuente o con el capacitor trabajando como fuente, pero va a decaer en los hemiciclos negativos. ¿Qué tanto va a decaer? Eso va ¿cómo decirlo? En relación o proporcionalmente a cómo está decayendo el voltaje, generando una forma de onda triangular, más o menos triangular, en ese mismo intervalo. Entonces, vamos a deducir las formas de onda que nos hemos planteado. Con el funcionamiento descrito, necesitamos entonces deducir el comportamiento de voltaje y de corriente en estado periódico permanente. En estado periódico permanente, el voltaje en tiempo cero, ya sabemos que no va a ser cero. ¿Estamos? En estado periódico permanente, el voltaje en tiempo cero no es cero. Solamente en el transiente inicial. Vale. Entonces, primero, bueno, lo pongo acá. Vamos a ir deduciendo. Voy a dibujar voltaje de la carga, voltaje en el resistor, voltaje sub cero en rojo. Vamos a ver. Con el transiente inicial empezamos en cero, ahí sí. Y llegamos hasta un punto. ¿A qué punto? Este va a ser pi medios. Es el medio periodo. Estoy resumiendo lo que ya hablamos. Luego va a avanzar un poquito más y hasta el punto este, que le vamos a llamar teta. El voltaje del capacitor y el voltaje de la fuente sigue siendo igual. Pero en este momento, el voltaje del capacitor va a ser mayor que el voltaje de la fuente. Por lo tanto, la carga va a ir viendo un voltaje que se va a reducir, pero más lentamente que lo que reduce el voltaje de la fuente. Básicamente, el voltaje de la fuente ya no le interesa. Y va a caer de esta manera. ¿A dónde va a caer? Va a caer en un valor que le vamos a llamar alfa, que realmente es 2pi más alfa. Pero no, ahorita alfa. Aquí en este momento, voltaje de fuente y voltaje del capacitor son iguales. Pero a partir de acá, voltaje de fuente va a ser mayor que voltaje del capacitor y por lo tanto se puede subir a la gráfica. En este punto, otra vez, ahora se va a llamar el nuevo teta o 2pi más teta. En este momento, otra vez, el capacitor vuelve a caer. Perdón, el voltaje por el capacitor vuelve a caer. ¿A dónde va a caer? Va a caer en un espacio que es igual a alfa, ¿de acuerdo? Solo que más 4pi. Perdonen ahí que este mouse no es nada agradable para esto. Y otra vez se vuelve a subir. ¿Estamos? ¿Estamos claros hasta acá? Vale. Esto es cuando pasamos de tiempo igual a 0 a un tiempo mayor que 0.
Pero en estado periódico permanente, en EPP, el voltaje que que la onda, o que, perdón, que la resistencia está recibiendo, la onda de voltaje que la resistencia está recibiendo, no empieza en cero. ¿A dónde va a empezar? ¿Dónde empieza ese valor? Si dijimos que a partir de un teta, este era teta, si a partir del teta caía hasta un alfa, o un valor de alfa más el periodo completo anterior, en este punto, el voltaje, perdón, en EPP, el voltaje que percibe la carga va a ser el voltaje en donde lo corta el eje. Que creo que es un poquito más arriba. Este voltaje, donde lo corta el eje, sí es el voltaje en tiempo, el voltaje en tiempo cero. ¿Sí me entienden? Voltaje en tiempo cero. ¿Sí? Y otra vez, aquí vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar. ¿De acuerdo? ¿Quién es este valor de acá? Alfa. Ahora, ¿qué pasa con la corriente en el diodo? Voy a dibujar la corriente con verde. ¿Qué pasa con la corriente en el diodo? ¿En qué momento conduce este diodo? Hola. Sí, este es 2pi más alfa. 2pi más alfa. Voy a conseguir el lapicito. Vaya, ¿dónde conduce el diodo? De alfa a teta. Entonces, si solo conduce de alfa a teta, quiere decir que antes de alfa, la corriente que pasa por el diodo, ¿cuánto es? Señores, antes de alfa, la corriente que pasa por el diodo es 0. Y después de teta, la corriente que pasa por el diodo, ¿cuál es? También 0. Entonces, todo esto va a ser 0. En el semiperiodo positivo. Cuando llega a alfa, la corriente sube. ¿Hasta qué valor? Eso no lo sabemos. ¿De acuerdo? La corriente va a empezar a caer. Esto digamos, es teoría del diodo. Empieza a caer en este pedazo de esta manera. Entonces, la corriente que pasa por el diodo es esta verdecita. Corriente del diodo. Y en el semiciclo negativo, en todo el semiciclo negativo, ¿cuánto es la corriente que pasa por este diodo? ¿Por qué 0, José Pablo? ¿Por qué 0, Marvin?
¿Por qué es cero la corriente que pasa por el diodo en el semiciclo negativo? Claro, porque está polarizada en inversa. Ajá, porque el diodo no está conduciendo en ese semiciclo. Entonces nos mantenemos en cero. ¿Y a dónde vuelve a subir? Vuelve a subir hasta que llegamos a alfa. De hecho, esta parte también es cero. Empieza a subir y se va a mantener hasta que el diodo deje de conducir. Hasta que el diodo deje de conducir y nos volvemos a mantener en cero. Está claro. Corriente en el diodo es la verde, voltaje en carga es la roja. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? ¿Hay alguna pregunta, señores? Miren que vamos a la matemática ahorita. ¿Nada? Vale, de acuerdo. Ok. Entonces, ¿cuáles son los intervalos que a nosotros nos interesan? Esto de ahora en adelante. Ya que los tiempos de este ejemplo cambian respecto de lo visto de las sesiones pasadas, los intervalos que nosotros vamos a usar para conducción y no conducción en EPP son de teta hasta 2pi más alfa y además de 2pi más alfa hasta 2pi más teta. Siendo que de 2pi más alfa hasta 2pi más teta están conduciendo... a ver, vamos a volver acá. Desde teta hasta 2pi más alfa no hay conducción del diodo y de 2pi más alfa hasta 2pi más teta sí hay conducción del diodo. ¿Sí? Entonces, la ecuación de voltaje en la carga, ¿cómo las obtenemos? ¿De dónde salen? Bueno, el diodo entra en conducción en EPP cuando la curva alcanza el ángulo omega t igual a alfa. El voltaje de la carga cuando el diodo conduce va a ser igual al de la fuente, esto está claro. El diodo deja de conducir una vez que se alcanza el ángulo teta. Entonces, el voltaje de la carga, el voltaje visto por la carga en omega t va a estar conformado por dos tramos. Uno, voltaje máximo por el seno de omega t cuando está en conducción, y voltaje de teta. Vea, este voltaje de teta, el voltaje en el punto donde tenemos el ángulo teta, por e a la menos omega t menos teta sobre omega rc, donde omega t es mi variable, porque estamos con ecuación en omega t, en ángulo, pues. El ángulo de no conducción, es decir, el ángulo teta, es cuando el diodo deja de conducir. Este ángulo se calcula como la tangente inversa de menos omega rc o la menos tangente inversa de omega rc más pi. ¿Sí? Sin embargo, ojo, para efectos prácticos podemos aproximar el valor siempre que la constante rc sea grande. ¿De acuerdo? Siempre que la constante rc sea grande, yo puedo aproximar que el valor de teta va a ser igual a pi medios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un capacitor, digamos algo grandecito y una resistencia grande, siempre vamos a tener un valor muy cercano a pi medios. Nada más nosotros tenemos que ver que este ángulo nos dé cercano a ese pi medios para decir que podemos aproximarlo a pi medios, nada más por conveniencia. ¿Sí me entienden? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando se les coloque un ejercicio de este tipo, calculen RC. Calculen teta con omega RC. Si el ángulo es parecido a pi medios, digan de un solo, es pi medios. Esto, por supuesto, facilita los cálculos, ¿no?
El ángulo de conducción se da cuando el diodo empieza a conducir, y en EPP cuando la curva alcanza el ángulo omega t igual a alfa. Este ángulo se puede calcular con esta ecuacióncita de acá, seno de alfa menos el seno de teta por e a la menos 2pi más alfa menos teta sobre omega rc igual a 0. Esto también, si ya se dieron cuenta, en los dos términos aparece un alfa que no se puede despejar y por lo tanto debe resolverse por métodos iterativos o algún método numérico metiendo en la calculadora puede sacarlo a veces, si no hacen algún programita ahí en MATLAB o algo para iterar. La ecuación de corriente en el condensador o en el capacitor, al igual que las ecuaciones de voltaje, la corriente en el capacitor tendrá valores distintos según el intervalo que nosotros estemos analizando. El diodo va a conducir desde omega t igual a alfa y deja de conducir una vez que alcance el ángulo omega t igual a teta. Por lo tanto, la corriente en el capacitor se calcula también en dos tramos con esas ecuaciones de ahí. Esas ecuaciones obviamente quedan expresadas como ecuación porque van a quedar variables dependiendo del ángulo que queramos analizar. Cuando está conduciendo, la corriente en el capacitor pues tiene valor de omega por c, la capacitancia, por el valor máximo por coseno de omega t. Y en corte es el menos valor máximo por el seno de teta sobre r por e a la menos omega t menos teta sobre omega rc. ¿Sí? Como les digo, es una mate que es demasiado complicada y que no lo voy a, de verdad no quiero aburrirlos con esa mate, no me interesa. Entonces las ecuaciones, estas ya lo describen los fenómenos de electrónica de potencia. La ecuación de corriente en el generador, obviamente la ecuación que genera la fuente de voltaje es corriente de generador o de fuente igual a corriente en el diodo. Obviamente la misma corriente que pasa por el ramal del diodo es la suma de la corriente en la resistencia más la corriente en el capacitor. La ecuación de la corriente en la resistencia por acción de la fuente se calcula de esta manera. Ya en un EPP se calcula la ecuación de voltaje y se divide por la resistencia. Pero esta ecuación solamente tiene sentido cuando el diodo está conduciendo. ¿Por qué? Porque cuando el diodo está polarizado en inversa, la carga obviamente está aislada de la fuente y por lo tanto no tiene sentido que haya una ecuación de corriente en resistencia por acción de esta fuente. ¿Sí? No sé si me siguen acá. Entonces, la corriente en la resistencia simplemente se calcula como V sub m por el seno de alfa entre la resistencia. Vea que esta parte de acá, V sub m por el seno de alfa, es el valor del voltaje en el punto alfa. Y solo se divide por la resistencia para sacar la corriente. ¿Sí me siguen? ¿Me siguen? Vale. Ok. La corriente pico que pasa por el capacitor, sí, aquí es importante. La corriente media del capacitor es 0. Eso está claro. La corriente media del diodo va a ser igual a la corriente media de la carga. También está claro. Como conduce por un tiempo muy corto, la corriente pico del diodo va a ser más grande que la corriente media y se produce en el momento en el que el diodo va a entrar a conducir. Esta corriente pico en el capacitor se calcula como la misma corriente que habíamos visto para la corriente del diodo cuando está conduciendo, pero miren, evaluada nada más en el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Omega por la capacitancia por el valor máximo por el coseno, pero de alfa. Aquí poníamos coseno de omega t. Ahora le colocamos alfa para ver cuál es ese valor. ¿Se acuerdan cuando dibujábamos la corriente? Decíamos, está en 0, en alfa sube y va a caer hasta el valor de teta. Y a partir de ahí, 0 otra vez. Entonces, ese valor de acá es el que nosotros estamos analizando cuando sustituimos por alfa.
Ok, y para terminar vamos a resumir este funcionamiento que hemos entendido, según lo que me han dicho, hasta ahorita. Al conectarse el circuito va a funcionar como un rectificador simple de media onda. El diodo va a conducir corriente en la medida en que el voltaje de la carga sea mayor que el almacenado en el capacitor. Tal como hemos revisado, el voltaje de la fuente va a ser el mismo que percibe la carga y el capacitor hasta el ángulo donde alcanza su valor máximo, V sub m. Este ángulo se puede aproximar como omega t igual a teta aproximadamente a pi medios. Una vez que el voltaje de la carga se vuelva menor que el voltaje en el capacitor, el diodo se va a polarizar en inversa y el condensador funciona como fuente de voltaje. La fuente original no tiene cabida en el circuito. El diodo se pone en corte cuando la tensión de la carga, cuando el voltaje de la carga excede al voltaje que está entregando la fuente. Y el ángulo teta, en el ángulo teta el voltaje del capacitor, ahora que ya está cargado, va a aumentar el voltaje percibido por la carga, permitiendo que se mantenga en valores positivos, aún en el semiciclo negativo de la fuente. A diferencia de sesiones pasadas, este cambio de estado de conducción al corte del diodo va a suceder todo durante el semiciclo positivo de la fuente. No pasa nada interesante en el semiciclo negativo. Esto guárdenselo. Con un capacitor no pasa nada interesante en el semiciclo negativo de la fuente. De hecho, la contribución del semiciclo negativo se ve minimizada por la acción del capacitor, porque va a mantener los valores de voltaje en la carga siempre en positivo. Nunca siquiera en cero. Ni siquiera en cero. Y esto va a tener mucha relación con lo que nosotros vayamos viendo en las próximas semanas cuando ya hablemos del factor de rizado. El factor de rizado, que va a calcularse como las variaciones de voltaje máximo y mínimo de una señal periódica, se va a ir viendo disminuido en tanto nosotros ocupemos capacitores como filtros. El valor de voltaje en la carga va a disminuir hasta que llegue al ángulo alfa, en el que el diodo comienza a conducir nuevamente, repitiendo el ciclo. ¿Estamos claros, señores? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Señores. ¿No? Por el momento bien, digamos. Bueno, entonces, como ya se nos hizo costumbre, ¿verdad? Cabal, así justamente es ese. Y como hay partido de la Select y de todas maneras va a perder, pueden entregarme hoy la tarea. No hay problema, ¿no? Vaya, miren. No, si me... Vaya, miren, vamos a ver. Vamos a analizar el mismo circuito de la clase con las mismas, hoy sí con los valores que ya tenemos, y necesito que me calculen primero la expresión de voltaje para cada tramo, la ecuación de corriente en el capacitor en cada tramo con las ecuaciones que ya les di, la corriente en el diodo al momento del inicio de la conducción, desde ya les digo, es el valor pico de corriente en el diodo, y la corriente en la carga en el resistor. Dibujen el voltaje de la carga y responda a la pregunta. Necesito esto bien explícito. ¿Podemos aproximar esta constante a pi medios para este caso específico? Ustedes me responden ahí un par de lineecillas de sí o no y por qué sí o por qué no. Estamos. ¿Hay dudas con esto?